7:56 de la mañana de hoy, 31 de enero. Y por supuesto ya fue noticia, lo comentábamos aquí, la decisión de la Organización Mundial de la Salud de permanecer en alerta por el COVID-19. Pero queremos hablar sobre esto con expertos. Y nos vamos vía Zoom a Guadalajara, México, porque tenemos con nosotros a José Ángel Regla. Él es médico mexicano, virólogo, profesor e investigador de virus emergentes y reemergentes. Nos pareció pues muy interesante y bueno, ha admitido, la OMS decide mantener la emergencia sanitaria por la COVID, pero admite que la pandemia ha entrado en fase de transición. José Ángel, ¿cómo entendemos esto que estamos viviendo con respecto al COVID-19 en el mundo? Hola, muy Bienvenido. buenos días, Inet. Sí. Sí, efectivamente, sin duda estamos en un escenario completamente diferente a lo vivido en el año 2020. Sin embargo, actualmente la Organización Mundial de la Salud, como tú bien lo comentas, ha decidido mantener este nivel máximo de alerta por la pandemia de COVID-19 y esto debido a las recomendaciones del Comité de Urgencia sobre el coronavirus. Esto cabe mencionar que es después de 3 años de haber sido declarada la enfermedad como urgencia de salud internacional. Sin embargo, esto que se estamos observando, estas medidas y esta baja de casos, esta baja de fallecimientos, no es más que el reflejo de que actualmente se han administrado más de 13.1 billones de dosis a nivel mundial, representando ya el 69.4% de la población mundial vacunada con al menos una dosis. Sin embargo, todavía están 26.4% de la población de bajos recursos sin recibir una sola dosis, ¿no? Entonces es muy Sí. importante aumentar este número de vacunados. Aumentar la vacunación. Ahora, más allá de cuántas dosis, porque algunos tenemos 4 dosis, se recomienda una nueva. Sí, bueno, aquí recordemos que hay que ver Ujú. cuánto tiempo ha transcurrido después de la última dosis y si estamos en el grupo de riesgos. Acorde a los últimos estudios, hay que recibir una dosis de refuerzo por lo menos 6 meses después de su última dosis y sobre todo personas de alto riesgo con comorbilidades o personas mayores de 60 años. No se descarta, o sea, que quiere decir que hay personas que si pudieran recibir la quinta dosis, hay que buscarla, hay que aplicársela. Sí, efectivamente se recomienda una dosis de refuerzo, sobre todo si tienen acceso a vacunas de última generación, como son las vacunas bivalentes que se administran actualmente en Estados Unidos o en otros países, pues hay que aplicársela. ¿Cuáles son esas bivalentes? Son vacunas que son actualizadas con la variante de Omicron, Ah, ok. que tienen mayor eficacia. Excelente, muy buena información. Ahora, la OMS ha dicho que sigue el alerta, pero se pasa a una transición. ¿Una transición hacia qué? ¿Hacia la erradicación definitiva? ¿Hacia qué fase? No, definitivamente no será una erradicación definitiva. Esta enfermedad de SARS-CoV-2 de COVID-19 será algo similar a otras infecciones virales, como es el caso del virus respiratorio sincitial o el caso de la influenza. Esto será una transición a un periodo de pandemia a endemia. ¿Qué significa, recordemos, una endemia? Endemia significa que estaremos viviendo con la circulación del virus, sin embargo, que no causa un gran número de infecciones o fallecimientos. Dicho de otra manera, nos observaremos un colapso de hospitales. Por lo tanto, no es momento de poner fin a la pandemia, dada que la incertidumbre observada precisamente por infecciones en China. Recordemos que últimamente, simplemente en los últimos 2 meses se han observado 170,000 muertes, entonces todavía no estamos en este periodo de transición. Bueno, estamos en el periodo de transición, pero todavía no llegamos a este periodo de endemia. Ahora, ¿qué recomienda, profesor? Recordamos, amigos, que hablamos con Guadalajara, México, con Luis Velázquez, perdón, con José Ángel Regla, médico mexicano, virólogo, profesor sobre todo y especialista en esto de virus emergentes y reemergentes. Con respecto a la mascarilla, ¿qué recomienda para nuestra audiencia?
Definitivamente, esta pandemia ha demostrado que el uso de la mascarilla, sobre todo mascarillas de alta eficiencia, como son las KN95 N95, pues nos protegen de infecciones virales, respiratorias y sobre todo seguir usándola en sitios concurridos y si estamos en un grupo de riesgo. Importante. Cuando se habla también de virus reemergentes, el año pasado se hablaba, por ejemplo, el caso de la viruela, ¿no? No sé cómo estará en esta oportunidad. ¿Qué nos puede decir para nuestra región? Sí, bueno, aquí recordemos que cada uno de estos virus, que van apareciendo, pues son virus completamente diferentes. El caso de la viruela, pues una de sus diferencias es que cierta parte de la población mundial tenía una cierta inmunidad. Recordemos que personas que tenían más de 50 años ya tenían la vacuna contra la viruela humana, que se había demostrado que tenían una cierta protección contra el virus de la viruela símica de mono. Entonces son condiciones totalmente diferentes. También vemos la vía de transmisión. Recordemos que la vía de transmisión de esta enfermedad de viruela símica era con un contacto estrecho, con una persona que tenía esta infección. Sin embargo, con el caso de la enfermedad de COVID, se podía transmitir a través de aerosoles. Entonces son enfermedades muy diferentes que hay que remarcar y estudiar cada una de ellas para saber cómo podríamos actuar para evitar alguna epidemia o alguna pandemia. La gripe aviar, de la cual también se ha hablado a inicios de año, ¿usted qué puede apuntarnos al respecto? Sí, con respecto a la gripe aviar, pues es muy importante en este tipo de infecciones la vigilancia epidemiológica y el control de las mismas. Hemos visto que en algunos países se está llevando a cabo un monitoreo, sobre todo en aves, para detectar a punto las infecciones virales y detenerlas y llevar a un control oportuno. Ahora, con respecto a los avances que hubo para la medicina en cuanto a las vacunas, ponerse de acuerdo tantos científicos que tuvieron que trabajar de verdad muy rápido para encontrar una respuesta, al menos que nos permitiera a la humanidad soportar, a pesar de las grandes pérdidas que hubo de seres humanos, también de recursos, el COVID-19. Se está manejando quizás otro tipo de vacunas, ya nos hablaba de la bivalente, pero se están manejando otras variantes o simplemente se van a perfeccionar las que ya existen. Sí, en la cuestión de vacunas se está desarrollando una gran cantidad de vacunas. Actualmente van en desarrollo más de 200. Sin embargo, algunas de las que te podría mencionar más interesantes son vacunas que son administradas vía oral o vacunas que son administradas en forma de aerosol por spray, serían intranasales. Estas vacunas lo que buscan es tener una protección más inmediata en las vías respiratorias superiores. Claro. Con esto nos permitiría tener una ventaja muy buena, ya que esto, en la medida de lo posible, evitaría que una persona infectada transmitiera la enfermedad hacia otra, teniendo esta inmunidad en estas vías respiratorias superiores. Eso que usted dice me recuerda que creo que hace unos meses atrás me hablaban de que en Israel, casualmente entrevistamos a un señor de Israel hace como dos negros aquí en el programa, había como una especie de spray, una protección para la Exactamente. nariz. ¿Cuáles son esos que ya están a la venta al público, al menos en algunos países? Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, en Israel hay algunos modelos de vacunas en forma de spray. Sin embargo, también en China tienen otro modelo. De hecho, una de las vacunas que ellos están implementando es precisamente la vacuna de CanSino en esa vía de administración. Sin embargo, hay otros países como España que también están trabajando en vacunas intranasales. Ahora, profesor, para cerrar en un minuto que nos queda, ¿cuál es la perspectiva mundial de este COVID-19? Es decir, eh, estamos ya en esta etapa post-pandemia, a pesar de que la OMS diga que estamos en la transición. Me refiero ya al impacto social, político, económico. Si ustedes también han tenido que ir a reuniones, a congresos que han explicado este tema. Sí, definitivamente, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, no estamos en el escenario vivido en el año 2020, 2021 y 2022. Creemos que este año 2023 será definitivamente ya pasará la etapa crítica de la pandemia, es decir, tendremos la etapa endémica muy probablemente
y esto gracias a seguir haciendo un esfuerzo en la vacunación, sobre todo más vigilancia epidemiológica para detectar las nuevas variantes y hacer este esfuerzo por el refuerzo de los sistemas de salud para llegar a esta etapa tan Ansiada. anhelada Sí. de endemia, ¿no? Que quede como una pesadilla. Sin embargo, por supuesto, rendimos tributos a todos aquellos que de verdad cayeron en los peores momentos del COVID-19 y siguen cayendo en realidad. Bueno, una lección tremenda, profesor, para la humanidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. José Ángel Regla, médico mexicano, virólogo, profesor investigador de virus emergentes y reemergentes. Nos hablaba desde Guadalajara, México. Vamos a la pausa.